Quiero presentarte la segunda parte de esta radio, Sector Roces número 2, que su descripción, sus anécdotas, lo vivimos en la primera parte. Y en aquella comenté que había, bueno, en Francia por lo menos no había encontrado de museo ningún modelo, pero sí en España. Fíjate, en España, Radio Electra, figura año 28, ya sabes, siempre con duda, pues había un receptor de este alimentado a corriente continua y como ves, tiene una bombillita un poco especial, no es como la que yo he puesto, que es una bombilla totalmente normal, esa parece una lámpara un poco más sofisticada, dada la forma que tiene, pero hay un detalle que quiero que veas. El detalle que quiero que veas es que ese receptor es la reacción. Mientras el que yo voy a describir, y vamos a empezar ahora a verlo y cuáles son sus características, dije que era una sintonía LC que atacaba a un triodo a través de su grilla. O sea, un circuito básico, casi como si fuese una galena. Vamos a ver el comportamiento de la sección de sintonía de esta radio, digamos, de dos lámparas, que yo ya trabajé sobre ella, pero que quiero volver a ver si soy capaz de hacerle funcionar. Entonces, lógicamente, donde no hay mata no hay patata. Les quiero decir con esto que si el circuito de sintonía es digamos, simplemente circuito de sintonía, no es un aparato de reacción ni nada, es lo clásico, una bobina, que la puedes ver ahí, una bobina muy poco clásica para aquellos tiempos, una bobina como compacta dentro de ese cuadrado negro que estás viendo un trocito de él. Voy a ver si puedo presentarte para que veas más trozo. Bueno, lo tengo ahí, ¿vale? Y después un condensador variable. Este condensador variable, ya sabes, son los condensadores grandes, que todo ello lo que constituye este circuito de sintonía. Y lo que ahora quiero ver es qué señal veo en el osciloscopio. Porque si en el osciloscopio no veo nada, ya difícilmente puedo obtener algo de ella. Pero vamos a ver qué obtengo. Y mira, la señal que tengo en el osciloscopio es esta, en una de las emisoras, ¿eh? Entonces, previamente ya he hecho yo un poco, digamos, un escáner y veo que es esta emisora. Lo verás. De Solar Orbiter, ¿en qué consiste esta misión, Luis Sánchez? Bueno, pues esta misión es parte del programa científico. Eso es Radio 5. Y el programa científico. Ahí la tienes. Responde a varias. Bueno, entonces teóricamente Radio 5 la cogeríamos. La comunidad científica misma. Vale, voy a ver si soy capaz de sintonizar más emisoras. El nivel de tecnología que tenemos ahora mismo. Ahora corto y intento sintonizar otra. Prácticamente todas fueron desde órbita terrestre. No sé si te he dicho bien, te he dicho que era Radio 5, no estoy seguro. Lo que ahora estoy seguro que lo que tengo sintonizado es Radio Nacional. Y además, y como puedes ver, en ese punto por primera vez está respondiendo, ¿no? Ahora voy a ver si puedo sintonizarla mejor. Porque nuestros modelos matemáticos de cómo funciona el Sol tienen ahora mismo una carencia muy grande, y es que no tenemos observaciones de los polos suficientemente buenas. Estoy moviendo el condensador y como verás, el nivel de la señal que tenemos, uno de los principales objetivos de la misión, es casi el mismo. Es completar estos modelos de forma que nos permitan predecir ese ciclo de actividad del Sol. Y lo que vamos a hacer es exactamente eso. Somos la gravedad de Venus, pasamos cerca de Venus. Claro. Un número casi todo el rato y usamos la gravedad de Venus. Estoy viendo yo ahí Radio Nacional. Una asistencia gravitatoria y cambiamos la dirección. Tengo el condensador ya más de casi en medio abierto. Más inclinada respecto al plano en el que orbitan los planetas para ver los polos del Sol. ¿Y todo esto a qué distancia del Sol? Y todo el rato es Radio Nacional. Ahora mismo nos estamos moviendo entre 150 millones de kilómetros, más o menos, la distancia en la que está la Tierra, y 42 millones de kilómetros, todo el rato Radio Nacional. Un poco más cerca de la distancia en la que orbita Mercurio. Fíjate, ahí todavía va mejor. Vamos a estar a 300 millones de kilómetros al otro lado, ¿no? del Sol. Fíjate, ahí lo tengo muy abierto. Fíjate qué amplitud tengo. Hay un componente de reto tecnológico muy grande para acercarse a esa distancia con telescopios que puedas observar fenómenos en el Sol, ¿no? Tenemos una misión de NASA que es parte de Solar Probe, que se acerca más todavía. O sea, la señal que tengo ahí es muy buena, pero en todo momento Radio Nacional. Yo no sé que es una sonda pura, ¿no? Pero tiene sensores que miden apuntando al Sol. Esto me indica a mí que con esta sección de sintonía poco puedo hacer. Muy poco puedo hacer. En un momento Radio Nacional
de materiales especiales. Lo que está sintonizando. Lo que me preocupa también es que no se achicharre. O sea, la tecnología tan puntera que no se puede achicharrar. Más de 500 grados. El condensador está... Tenemos el interior con detectores... Si lo dividimos en 4 cuartos, 3 cuartos... 40 grados centígrados. 3 cuartos abiertos. Tenemos, por ejemplo, un magnetómetro en un... Que ahí tendría que estar la COPE o Onda Cero. Cuyos sensores son profundos. Curioso ahí, ¿eh? La temperatura de ese radiador... Y luego ya baja bastante, se atenúa. A 3 Kelvin, a menos 270 sí, grados. sin duda. O sea, fíjate. Digamos la temperatura del espacio donde no hay astros, ¿no? El fondo de radiación, que se llama. Entonces nosotros podemos aprovechar eso. Yo podía medir la inductancia que tengo, a radiadores, e incluso la capacidad que tengo en ese punto máximo. Y lo voy a hacer. Y claro, si tienes otras voy a medir la inductancia, como pueden ser detectores que miden en el y la capacidad. Las misiones espaciales, entonces tienes que tener. Ahora, si yo ahora le quito la antena. Refrigeración ad hoc. Pues cuando llegue, mira, le he quitado la antena. En invierno voy a orientar. ¿Ves que sin antena? En casa, ¿Lo ves, no? Cómo se enfría a menos tantos grados. Voy a ver si por casualidad sin antena tiene otro punto más. Sí, un poquito más, si no lo tiene más ahí. No lo he visto. Ahora estoy sin antena. Puedes ver cómo la antena me amplifica muchísimo la señal. En una noche de invierno. O sea, la antena hace su efecto. El circuito sí que es cierto que ve un máximo, pero ya digo, a 3 cuartos de abierto. Tienes razón. Luis Sánchez, o sea que, por lo tanto, eso voy a hacer ahora, medir valores de tal forma que a ver cuál sería la frecuencia de resonancia teórica cuando yo tengo ahora máxima señal. Mira, ahora estoy midiendo la bobina. Los valores de la bobina que tengo son 11 ohmios de resistencia y una inductancia de 0.47 milihenrios, es decir, 470 microhenrios. No me suena mal. A mí eso no me suena mal. En cuanto a lo que puede ser una bobina, pues un poquito más baja quizá, pero 470 microhenrios no es una mala medida. Bueno, 11 ohmios, quizá demasiada resistencia. O sea, para que fuese más selectivo, la resistencia de la bobina tendría que ser inferior a eso. 11 ohmios me parece alta, pero bueno, esto es lo que nos da, 11 ohmios y 470 microhenrios. Mira, ahora vamos a ver el valor de la capacidad. Y el valor de la capacidad es 81 picofaradios. 81 que habría que quitarle incluso porque los cables ya de por sí miden casi 30. Tenemos hablando de 51 picofaradios. Cuando el condensador lo tengo, pues lo que te he dicho, a 3 cuartos de abierto. Te lo voy a enseñar para que lo veas míralo. Ahí lo tienes, cómo está el condensador variable. En esa posición. Mira, vamos a ver cuál es la capacidad que tengo con el condensador totalmente abierto. 33 picofaradios. Ya digo, será un poquito menos por los cables que hay y tal, pero bueno, 33 picofaradios que suelen decir que tiene 25 más o menos. Bien, es coherente. Y ahora voy a ver cuánto tengo cuando está totalmente cerrado. Ahora la capacidad totalmente cerrado. 487, muy coherente, se suele hablar de 500. Entonces hemos visto cómo teníamos un máximo de 487 picofaradios, un mínimo de alrededor de 31 picofaradios, pero bueno, que sería alrededor de 25. Y nosotros en cambio tenemos la máxima señal cuando el condensador está en 81 picofaradios. Bien. Comenté que esta bobina me parece de valor un poco alta, para ser de onda media. Bueno, entonces el valor de esta bobina es 470 microhenrios. Vamos a ver qué excursiones de frecuencia puedo obtener con el condensador variable. Cuando el condensador variable tiene 480 picofaradios, es decir, cuando está totalmente metido, llego a una frecuencia de unos 335 kHz. Y cuando lo tengo totalmente abierto, con unos 25 picofaradios de capacidad, llego a una frecuencia de 1,4 MHz. Y cuando he medido que tenía 81 picofaradios, la frecuencia de resonancia de ese circuito son 816 o más o menos kilohercios, que no corresponde a radio nacional. Sí, acontecen muchas veces estas cosas que, bueno, una cosa es verdaderamente la teoría y otra vez es la práctica. ¿Qué crítica hago yo? Esta bobina no es una buena bobina. Esta bobina desluce este receptor. Con esta bobina no podremos obtener nunca resultados muy satisfactorios. Para una buena bobina de un circuito de sintonía LC plano, como si esto es casi como si fuese una galena. Entonces necesitamos
hilo, pues eso, de 0,5, 0,6, o sea, un hilo gordo, con una capa mejor de seda para evitar el efecto capacitivo entre espiras y con una resistencia muy baja. Y este no, este tiene 11 ohmios. Pero pasará también y vendrán más. Ahora lo que estoy haciendo es... Todo lo que pasa tiene una esperanza. Le he puesto antena. La vida es antena en el sitio que tendría que ir antena, digamos. Y ha habido muertes, y ha habido desapariciones. Señor, bueno, que el chico mejor de... Como verás, Radio Nacional y poco más. Sí, lo es. Lo es porque es el libro que con más... Mi jefe, Mike Whiting, el director del instituto, lo fundó hace 8 años. Y pues estaba pasando... Nada. Bueno, pues esto es lo que da. Esto es lo que da, que es muy poco. Muy poco. Ya me lo imaginaba porque yo creo que con este empecé a trabajar un día. Partimos de un circuito de sintonía que no vale para nada, absolutamente para nada. Es un circuito de sintonía que es poco selectivo e incluso te diría poco sensible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que buscar alguna solución a esto. Como puedes comprender, el montaje para ver y visualizar es muy sencillo. En los extremos del condensador le he metido el osciloscopio y el otro montaje que he hecho es sencillamente ponerle un diodo, digamos, en serie y atacar un amplificador de baja frecuencia. Esta prueba sí que quiero que la hagas. O sea, siempre que tengas un circuito o de una radio, sobre todo estas radios básicas, es muy importante saber qué calidad estoy teniendo entre manos. Y para ello lo más sencillo es, como si fuese una galena, diodo y amplificador. Y ahí podemos ver ya la calidad que tenemos en este circuito LC y ver si merece la pena seguir o no seguir, o cambiar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es decir, este receptor, en el próximo capítulo y próximos capítulos veremos cómo lo transformamos y veremos hasta dónde podemos llegar con él. Y nada más, espero te haya gustado y muchas gracias.